Buenos días a todos. Bueno, es un honor estar acá de verdad. Es un honor que el Señor nos permita compartir de su palabra y es un honor para mí poder compartirla con ustedes o ser usado por el Señor para compartir lo que Él nos muestra en su palabra. Eh, entonces estoy muy agradecido con el Señor por esta oportunidad, por también hacernos una familia, porque esto no es un auditorio lleno de desconocidos, sino pues somos familia. Y quiero que el tema que vamos a ver hoy, curiosamente, es algo que en algunas prédicas pasadas ha venido el Señor hablando a la iglesia. Incluso el día de hoy, yo nos animaba con cómo te va a encontrar el Señor cuando vuelva. En la cena nos animaban como, estás viviendo como un hijo de Dios, como creyente. Y si puedes poner la presentación, eh, la prédica de hoy, el Señor me ha mostrado exponer también algo muy relacionado a este tema. El título de la prédica se llama Si confías en Dios, podrás sufrir para su gloria. Y antes de iniciar, también quiero aclarar que lo mejor que puede pasar después de que veamos las escrituras el día de hoy es que se lleven más preguntas que respuestas, porque creo que es un tema como todos los de la palabra del Señor, pero en este en especial es extenso, es profundo. Vamos a estar viendo de Primera de Pedro, que también vimos en la prédica anterior, pero creo que lo mejor que puede pasar es que nos vayamos con preguntas, que busquemos, que sigamos recurriendo al Señor, solucionando las dudas que surjan incluso al ver la palabra del Señor. Es lo mejor que puede pasar, que no quede la palabra del Señor aquí, son las 12, me voy, o 12:30 me voy, y que ya se olvide, sino que sigamos indagando. El punto de partida que quiero poner también es que se pregunten si ustedes quieren seguir a Cristo y por qué. Piénsenlo, tengan la respuesta ahí. ¿Quieren seguir a Cristo? ¿Por qué? Es importante preguntárnoslo porque si no tenemos un porqué, no tenemos un propósito, no tenemos tampoco una razón por la cual permanecer. Si tu respuesta es un no, o conoces a alguien que ya ha respondido a esta pregunta, no quiero seguir a Cristo, quiero que sepas que la humanidad sufre el día de hoy por esa decisión de vivir lejos de Dios. Y eso no es lo peor. Sufrirá eternamente por esa decisión de no acercarse a Él porque Él es la fuente de la vida eterna. El Dios santo y justo no puede pasar por alto la maldad. El orgullo de querer hacer las cosas a nuestra manera, que ha tenido la humanidad ignorando a Dios, no tiene ningún buen resultado. Pero el Dios santo y justo es misericordioso y nos dio una salida. Vida y reconciliación con Él a través de Cristo. No hay otro camino, ¿cierto? Dios se hizo carne para hacerse cercano a los hombres. Él se humilló, se entregó para rescatar a la humanidad de la autodestrucción a la que se apresura lejos de Él. El Señor no busca atraparnos bajo su dominio como un dictador que busca aplastarnos, sino que Él nos rescató entregando su vida. Y así pagó la deuda con el Creador. A pesar de que nosotros éramos los ofensores, Él fue el que se acercó a nosotros. El día de hoy nos ofrece vida, dignidad. Si nos humillamos a Él, como les decía, no nos aplasta, sino que nos levanta, nos cuida, nos da un propósito como nunca hubiéramos imaginado. Él, así como en la historia del buen samaritano, Él no es el que se aleja del camino y sigue, sino que nos levanta, nos sana las heridas, seca nuestras lágrimas, nos acompaña hasta el fin y nos guía en el paso por este mundo. La eternidad lejos de Él o con Él es inevitable. Si tienes dudas o sabes de alguien que tiene dudas, anímate a resolverlas acercándote a Él y comprueba cuán real es Él. Si tu respuesta fue un sí, que gracias a Dios y es una alegría estar en medio de hermanos que quieren seguir a Cristo, a pesar de estar en un mundo que nos
insta a hacer lo contrario, a no seguirle, que se burla de las personas que le siguen. Aún con eso, estoy seguro que estás de acuerdo conmigo. Compartes esa paz increíble de conocer al Dios que creó todo, al Dios que pudo haber abandonado este mundo a su suerte o que pudo haberlo destruido sin que alguien le reprochara por eso, pero que decidió salvarnos del pecado y de nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Cuando estábamos solos y separados de Él por nuestro pecado, sin nada que ofrecerle, Él nos recibió en nuestra pobreza. Dios provee todo para nuestra existencia y no nos ama solamente como ama a los seres humanos, sino que nos ama de una forma cercana. También somos testigos de primera mano que Dios es cercano, tenemos una relación con Él continua, personal, que nos ha amado tanto como para salvar nuestra vida en lo más grande en nuestra necesidad más grande, pero también nos sigue amando en nuestras necesidades más pequeñas, en el día a día. Nos cuida como a sus ovejitas. Es un ejemplo en la palabra de Dios que siempre me impacta mucho. No podría expresarlo, podría seguir hablando sobre esto, pero no puedo expresarlo completamente en palabras. Pero sé que si conoces a Cristo, has experimentado el amor de Dios de una forma que todo lo que sucede en esta vida no nos podría preocupar más. La preocupación más grande que podríamos tener es perder nuestra vida eternamente. Y hasta en eso, que solamente Dios podría hacerlo, y para el resto de las cosas de la vida que nos preocupan, Él se ha acercado a nosotros y nos ha brindado su mano. Entonces, vuelvo y pregunto, pregúntate, ¿por qué eres cristiano? Es decir, seguidor de Cristo, que eso es lo que quiere decir. Y pregúntate también, ¿por qué seguirle si mientras vivimos en este mundo es seguro que sufriremos? ¿Por qué no el Señor cuando nos salvó simplemente ya, nos esfumamos y pasamos a una eternidad feliz con Él? ¿Por qué seguimos aquí? Entonces, este tema, para que meditemos en ello, quiero exponerlo con los últimos versículos de Primera de Pedro. Primera de Pedro, también tuvimos unas prédicas en las que tuvimos el contexto de Primera de Pedro. Es sobre el sufrimiento. Hablaba a personas que estaban sufriendo. Recordemos el Imperio Romano, como los cristianos, seguramente años después o poco tiempo después de escuchar las palabras de Primera de Pedro, fueron asesinados por decir sigo a Cristo. Pero para entender estos versículos, yo pienso que es como... ¿Puedes pasar a la siguiente? Voy a poner unos ejemplos visuales para que nos vayamos entendiendo. ¿Alguien reconoce esta imagen? ¿Sí? ¿De qué película es? Ajá, Marvel. Endgame, sí, Avengers. El que no sepa, yo no me la he visto. Yo la veo y yo digo, no, pues, no sé, no entiendo, hay como unas naves, sí, pero el que ha visto la película dice, uy, se puede acordar, uy, todo lo que sucedió hasta llegar hasta este punto culminante de la película, ¿cierto? Entonces, el que entendió el contexto, el que supo qué estaba pasando, pues va a ser impactante. La siguiente. De pronto una... perdón. Esta, una para los más viejitos. Me incluyo. Esta escena es la última de la película del Titanic. Y esta escena es impactante pues para el que vio la película, porque es un sueño ya al final, como bueno, tiene ciertos simbolismos, pero el que la ve pues dice, no, pues es una pareja que se está besando y hay otra gente que lo está viendo, pero como que no puede tener, para el que no la ha visto, ¿alguien no se ha visto Titanic? Listo. ¿No te has visto Titanic? Pues uno entre mil. Listo. La última, para los más jovencitos. ¿Alguien no entiende esta imagen? ¿No la entiendes? ¿No has visto Nemo? El que la entiende dice, uy, sí, ahí pasó tal cosa en el laboratorio dental, no sé qué, bueno, ¿sí? Va a entender y va a recordarle esta imagen que estaba sucediendo. Así es con 1 Pedro 5, del 6 al 11. Nosotros lo leemos, entendemos muchas cosas, pero si entendemos el contexto, va a ser más impactante para nosotros. Voy a leerlo, así que pasa a la siguiente, por favor. Bueno, los versículos que voy a leer están aquí, entonces vas a pasar muchas diapositivas. Está aquí. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe,
sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Incluso hay una canción que entonamos basada en estos versículos. Pero el día de hoy lo que quisiera es que al volver a leer, al terminar, volver a leer esos versículos tenga un impacto, una profundidad más. Y no solo eso, pues aquí este versículo muestra muchas cosas como palabras de pronto que no entendemos de primera mano. ¿Cómo así que humillarse bajo la mano de Dios? ¿Cómo se hace eso? Si yo tengo ansiedad, ¿cómo puedo poner mi ansiedad en la mano de Dios? Sí, yo sé que eso es así, pero ¿cómo lo hago? Es eso de sed sobrios, eso, resistir firmes, sí, yo entiendo eso, pero pues en la práctica, ¿cómo puedo hacerlo? Y este es muy importante, ¿cómo así que experiencias de sufrimiento que se van cumpliendo con sus hermanos en todo el mundo? O sea, que a todos van a ocurrir los padecimientos, o sea, que Dios quiere que yo pase por dificultades, las dificultades no son malas. Eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Quiero invitarles, con este ejemplo, sí, el diamante, es. Quiero invitarles el día de hoy a excavar un poco sobre esta verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Solamente voy a tocar unos versículos de 1 Pedro, pero esto está en toda la palabra del Señor. Entonces, sería muy bueno que cuando veamos algo relacionado con el sufrimiento, podamos ver las diferentes perspectivas. Vimos aquí como iglesia, vimos dos prédicas hace 20 y hace 15 días que están relacionadas con esto. Así como el diamante tiene diferentes caras, el sufrimiento tiene también diferentes caras y se componen en el mismo tema. Hace 20 días era Juan Pablo, que la prédica se tituló Cuando el siervo fiel quiere renunciar. Y recordemos un poco que él nos da el ejemplo de Jeremías, cómo se burlaban de él, y cómo concluía que Jeremías, que él no podía, pero ¿quién sí podía? Dios sí podía. Y cito a Juan Pablo con la siguiente frase que cerró la prédica: nuestra perseverancia no depende de nosotros mismos, depende enteramente de quién es Dios. Él es nuestro fuego interior, nuestro campeón temible y la razón definitiva por la que nuestra fe siempre será más fuerte que nuestra desesperación. Entonces fue un aspecto muy importante del sufrimiento. En los siervos de Dios sufre. ¿No? Y hace 15 días Santiago tocó unos versículos de 1 de Pedro, que fue la paradoja del gozo. Decía que pues, era paradójico porque normalmente la mentira que se esparce en el mundo es que, bueno, si no vivo con Dios, puedo vivir una vida de libertad, como alegre, no sin tantas complicaciones. Pero eso es una mentira, podría decirlo que hasta una mentira diabólica, porque fuimos creados para Dios y el verdadero gozo se encuentra en Él. El resultado de una vida lejos de Él, realmente, y tenemos muchos ejemplos, lleva a la destrucción, a la tristeza, a la depresión, a una angustia que no encuentra una respuesta, no encuentra un consolador. El día de hoy quiero mostrarles, como se titulaba la prédica, si confías en Dios podrás sufrir para su gloria. Y el 1 de Pedro trae un mensaje para toda la iglesia, para jóvenes, ancianos, para mujeres, para hombres, para todos. Al ver lo que dice 1 de Pedro, espero que podamos concluir como, bueno, sí anhelo que vuelva Cristo, como veíamos ahorita en la cena, pero quiero hacerlo bien, como nos animaban en la dirección. Quiero que cuando Él venga me encuentre gozoso por la victoria que Él encontró. En su palabra encontramos muchos ejemplos de eso. Podríamos ver cómo en Gálatas 2:20, Pablo, una persona que también por los relatos que encontramos de él, sufrió y sin embargo él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Romanos, que está relacionado con lo que vamos a ver hoy, dice, si hijos, está refiriéndose a nosotros, si eres hijo de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El tema de los padecimientos y puntualmente de que los hijos de Dios van a padecer está
en toda su palabra. Entonces veamos primero, pues sin olvidar estas partes del sufrimiento, la que quiero exponer el día de hoy, quiero exponerla con el siguiente ejemplo. Vamos a imaginar un poquito. Imagínense que tienen una cirugía muy importante y es muy delicada. Se acomodan en la silla esperando a que el cirujano venga y se acerca a la enfermera y la enfermera les dice, uy, de verdad, usted es muy valiente, de verdad lo admiro por querer hacerse esa operación con este doctor. Bueno, pues seguramente le preguntáramos ¿por qué? ¿Por qué me dice eso? No, es que pues me parece muy valiente porque pues el doctor es reconocido porque pues tuvo en su época como de estudios, como que no le iba muy bien y pues era alguien muy importante y entonces se dice que él pagó para como poder pasar los exámenes, poder pasar su carrera. Entonces pues como que no tuvo que pasar como por todas esas, dirían los estudiantes, el sufrimiento de los exámenes. Y pues es su primera operación y pues usted es muy valiente. ¿Ustedes se dejarían operar por alguien así? No, no, absolutamente no. Y la perspectiva de las dificultades en la palabra de Dios es así. Creemos que alguien debe pasar por una preparación, debe pasar como en el caso del cirujano, pero nosotros debemos pasar por una preparación. Debemos, las dificultades en esta vida, en la palabra de Dios, se muestran así. No son malintencionadas, es lo que vamos a ver. Dios no es malintencionado al ponernos pruebas, sino por todo lo contrario. Quiere perfeccionarnos, como veíamos en el versículo. Entonces también preguntémonos a medida que vayamos viendo el tema, cuando oramos, le pedimos al Señor que quite todo el sufrimiento. ¿Nuestra oración se está enfocando más en exaltar el problema o se va a exaltar en encontrar una oportunidad de conocer y glorificar a Dios? Entonces, ¿cuál es la forma de sufrir? ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro? No es sufrir por sufrir, porque entonces podríamos llegar a esa conclusión que algunos han llegado en la historia de, bueno, me latigo el cuerpo y sufro por Cristo. No se está refiriendo a eso. La idea de sufrir es un poco difícil de entender porque comúnmente creemos que Dios no quiere que suframos. El sufrimiento siempre se asocia a algo malo. Pero quiero aclarar con los siguientes versículos lo siguiente. Dios no busca nuestro sufrimiento por el mismo hecho de sufrir por sufrir. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Es importante cuando veamos un tema en la Biblia, veamos quién es Dios, cómo actúa, cómo es su carácter. Y estos versículos nos muestran cuál es el carácter y la intención de Dios con el ser humano. Salmo 121, 5-8 dice, Jehová es tu guardador, tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Con esto vemos cuál es la intención de Dios con el ser humano. ¿Que sufra por sufrir? No. El sufrimiento tiene un propósito. Dios usa el sufrimiento para el bien. Hacia ahí están los versículos, perdón. Dios usa el sufrimiento para el bien. Pasa a la siguiente por bis. Romanos 8:28. Sabemos, lo conocemos mucho, que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, no solo las que nosotros diríamos las buenas, las cómodas. Y en 1 Pedro 5:10, adelantándome un poco, el que ya leímos. ¿Cuál es la intención de Dios con el ser humano? Que después de sufrir un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Recordemos también, por ejemplo, el ejemplo de Pablo. Él le pedía al Señor que le quitara ese aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate en mi gracia. También lo tenemos muy presente, ¿no? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso último lo decía Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto es muy impactante porque yo creo que si a alguien le decimos, uy, cuando sufra, póngase feliz. Es como, está loco, me está hablando de algo que no tiene coherencia. Dios es experto en mostrar esas cosas que para el ser humano no tienen coherencia, que parecen distantes. Él muestra cómo en su poder sí están relacionadas. Entonces, para que sea una guía, pasa a la siguiente, por favor.
para que sea una guía y coordenemos Primera de Pedro. Voy a ir leyendo los versículos. Mi intención es, los organicé de esta forma, más porque como son varios versículos, sea la palabra de alguna forma o de esta forma, la palabra de Dios sea la que nos esté dando la respuesta a este tema. Voy a leer bastantes versículos, entonces estemos atentos. Voy a tratar de que sea como, o sea, que podamos tener nuestra atención allí y que no sea como extenuante, sino que el tema, estas preguntas, si tienen estas preguntas que les compartía, van a ir encontrando las respuestas a través de estos siguientes temas. Entonces, primero, el sufrimiento es una muestra de confianza en Dios de parte de sus hijos. El sufrimiento es usado por Dios para darme madurez. Y el sufrimiento es usado por Dios para su gloria por medio de Jesucristo. Si se dan cuenta, aquí referencié los versículos que les decía al principio que íbamos a entender mucho mejor. Los últimos versículos de 1 Pedro se van a entender mucho mejor cuando veamos estos tres temas. ¿Listo? Comencemos. Los versículos están ahí. Entonces. Primer tema, el sufrimiento es una muestra de confianza en Dios de parte de sus hijos. Para que recordemos el versículo que estábamos leyendo. Entonces, comienzo. Este es en 1 Pedro capítulo 1, desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Entonces, primero, ¿quiénes tienen una herencia? Los hijos. Una herencia la reciben los hijos. Y entonces, ¿a quién está dirigido esto? A los hijos de Dios. Y muy importante, puedes pasar al versículo anterior, una palabra clave es nacer de nuevo. Entonces, algo que vamos a ver en otros versículos también adelante es, pues ustedes tienen un nacimiento de carne, sí, todos nacimos, tuvimos papá, mamá, pero voy a ponerlo con el siguiente ejemplo. Si tienen hijos o si ya han sido hijos, aplica este ejemplo. Imagínense que su hijo está en el colegio y la profesora los llama a ustedes a una citación de padres y dicen, no, es que su hijo es un grosero, se la pasa diciendo todo el tiempo groserías. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Yo no le he enseñado eso en casa. Él es mi hijo y yo sé qué educación le he dado, por lo tanto sé cómo se comporta. Hay algo raro ahí, ¿cierto? Lo mismo es la idea aquí. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque era necesario que naciéramos como hijos de Dios. Si nacemos como hijos de Dios, ¿qué es lo natural en los hijos? Que se empiecen a parecer a sus padres. Es la idea que comienza aquí con estos versículos. Desde el versículo 18 de ese primer capítulo dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Entonces, somos hijos de Dios de sangre, incluso podríamos decirlo en este sentido. No fuimos comprados con algo perecedero, sino con la sangre de Cristo. Cristo se entregó para que pudiéramos ser hijos de Dios, para que el concepto que también es extenso en la palabra de Dios, nacer de nuevo, nacer en la familia de Dios. No es simplemente mejorar nuestra vida, sino que es un cambio total. Siguiente versículo, 22. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Vuelve a insistir, ¿no? ¿Por qué vuelve a insistir? Y es lo que tengamos en mente desde ya en el tema que estamos viendo, el sufrimiento. Somos hijos de Dios y es algo que no debemos olvidar. Aquí está poniendo un ejemplo práctico de cómo se comportan los hijos de Dios. Con amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente. Eso es una muestra de que son hijos de Dios. Nos llama hermanos. Y por eso recalca esta parte. La identidad como hijos de Dios
va a ser clave para el sufrimiento, porque ¿cómo era que se llamaba esta sección? El sufrimiento es una muestra de confianza en Dios de parte de sus hijos. Tenemos una identidad como hijos. Sigo leyendo esa identidad que sigue recalcando aquí en 1 de Pedro. Vaya al capítulo 2, versículo 9. Ustedes, un versículo muy conocido, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Hace una distinción clara. Miren que no solamente nacer de nuevo, de la muerte a la vida, sino de tinieblas a luz, no eran pueblo y ahora sí son pueblo. Nos está identificando. Y sigue hablando, el siguiente versículo nos va a dar una muestra de cómo se comportan los hijos de Dios. Ya tenemos identidad, somos hijos de Dios, ¿cierto? Pero pues seguimos viviendo en un mundo en el que sufrimos, en el que hay injusticias. Dice el siguiente versículo, está dando la instrucción a los hijos de Dios que se comportan como hijos de Dios. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Importante esto también de hacer el bien, lo vamos a ver. Porque esta es la voluntad de Dios, aquí lo dice, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Entonces, ¿cómo vive un hijo de Dios? Se desliga de este mundo y dice ya, se rebela contra el mundo y dice ustedes ya no son mi autoridad. No, al contrario, hay un propósito para seguir en este mundo. Sigan a estas autoridades sabiendo que tienen una autoridad más grande. Entonces alguien podría decir, bueno, es precisamente, soy hijo del rey, ¿por qué tendría que vivir así? Y los que dicen esto pues generalmente es con esa altivez, pero el ejemplo de Cristo y el que es ese ejemplo de nosotros de cómo es un hijo de Dios, no es así. Decía el versículo del capítulo 5, decía, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y este humillarse, cuando vemos a Cristo, ¿cómo es? Así como esa expresión de soy hijo del rey. No, dice Filipenses 2, 6 al 9, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Cuál fue la consecuencia de que Cristo se humillara bajo la mano poderosa de Dios? Lo llevó a la muerte. Obedecerlo lo llevó a la muerte. ¿Pero cuál fue ese resultado? ¿Se quedó ahí? ¿O fue ese sufrimiento en qué resultó? Dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Terminó en exaltación y gloria de Dios. Entonces, bueno, listo. No decimos con altivez, soy hijo del rey. Entonces, ¿por qué estoy angustiado con sufrimientos? La siguiente parte del capítulo, del versículo, al final decía, echen toda su ansiedad. Voy a buscarlo para no equivocarme. Echen toda su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ustedes. Entonces, la ansiedad sí tiene un propósito aquí. Lo pongo también con otro ejemplo, pero lo que estoy poniendo por ejemplos de padres e hijos, no sé, pero bueno, sobre el tema que estoy pensando. Los padres, o hay muchas parejas aquí en la iglesia también que ya tienen hijos grandes, y un ejemplo que son a nosotros es de que uno de pronto empezando a criar un hijo, no quisiera que nada le pase, ¿no? No quiero que pase por ningún sufrimiento, quiero, si se le cae algo se lo recojo, no quisiera que sufriera nunca. Pero estas parejas con experiencia entienden que el sufrimiento forma, ¿sí? Si tocó algo caliente, ya sabe que eso hay peligro ahí y a futuro cuando haya un peligro más grande, esa experiencia lo formó para que no pasara algo peor. Entonces, los padres experimentados tienen claro que el sufrimiento también tiene un propósito para con sus hijos. ¿Cuál es la diferencia de un hijo que tiene un padre en el cual puede confiar?
que ese sufrimiento no está afrontando ese sufrimiento solo, como voy a experimentar el sufrimiento, sino que puede confiar en que su Padre lo puede guiar en su camino. Dice, recordemos un versículo importante, 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistir. Entonces, vamos viendo que, como empezábamos, el sufrimiento sí tiene un propósito. ¿Para con quiénes? Con los hijos de Dios. Entonces, en el momento en que suframos, debemos recordar muy bien nuestra identidad. Lo voy a tocar más adelante, pero voy a poner este ejemplo, el desierto. El desierto normalmente se asocia a sequedad, dificultad, hambre, sed. Pero para Jesús, ¿qué fue el desierto? Tiempo de comunión con su Padre. Y en las tentaciones, bueno, ahorita de pronto lo toco de nuevo el tema, pero en las tentaciones que hacía el diablo, decía, si eres hijo de Dios, estaba atacando su identidad. Pasemos a la siguiente diapositiva. Jeremy, ¿me ayudas con una cosita? Por fin aquí. Listo, el segundo tema. ¿Cuál es el primer tema? El sufrimiento es una muestra de confianza de parte de sus hijos en Dios, de parte de sus hijos. El segundo tema, gracias. El segundo tema en el que dividí primero de Pedro es, el sufrimiento es usado por Dios para darme madurez. Y esa madurez nos va a dar la respuesta a esa pregunta de cómo así ser firmes, cómo así que ser sobrios. Para recordar esta parte de que el sufrimiento es usado, ya vimos que es para los hijos de Dios, pero que es, aquí al decir que es usado por Dios, estoy refiriéndome a que es una herramienta de Dios para moldearnos. Un versículo que podemos recordar de esto es Romanos 5, 3 al 5, dice, en nuestro sufrimiento, nos alegramos no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y una muestra de esto, conocemos testimonios históricamente de hombres que han sufrido por lo bueno, han sufrido por buenas causas. ¿Cuál ha sido el resultado de ese sufrimiento por buenas causas? Ha sido, sí, la muerte, pero también ha sido de beneficio para muchas personas. Ha sido usado, incluso en la palabra de Dios, ha sido usado su sufrimiento, ha sido usado por Dios para sus propósitos. Diferente, las personas que hacen maldades y en sus muertes sufren mucho. ¿Qué es lo que sucede? Por el contrario, hay como una alegría de parte de sus enemigos. O si uno ve la historia de, uy, esta persona fue muy mala y terminó sus días así, como que uno dice, uy, menos mal, como que me dio un fresquito, ¿sí? ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque los versículos que vamos a ver nos va a decir cómo sufrir, ¿sí? Dice, y es la respuesta a, manténganse firmes, sean sobrios. Nos va a decir, ¿cómo es la forma de sufrir? 1 Pedro 1, versículo 13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que les llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Vuelve a tocar el tema, hijos. Así como el Padre es santo, ustedes también sean santos, sigan el mismo ejemplo. ¿Y cuál es la forma práctica de hacer esto? De ser sobrios, de ser como nuestro Padre. Decía, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Parece que hablamos de un antes y un después. Lo sigue diciendo 1 Pedro, voy a seguir con los versículos. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias, difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y el siguiente versículo lo leo de una vez, el 11. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma.
Creo que estos versículos ya empiezan a tomar un poquito más de profundidad de entendimiento al haber visto ese contexto, ¿cierto? Los ejemplos que hace con niños recién nacidos, extranjeros y peregrinos. ¿Y cuál es la forma, en este último versículo, cuál es la forma en que dice, compórtense o sean como es que debemos ser hijos de Dios? Absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces, el punto que quiero llegar acá y que vamos a seguir viendo de aquí en adelante es, hay una lucha. ¿Qué batalla contra el alma? Las pasiones carnales. Hemos visto en su palabra de Dios muchos ejemplos de, me acuerdo ahorita puntualmente de el clamor de Pablo de decir, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso sí hago, pobre de mí. Sí hay una batalla, sí hay una lucha mientras estamos en este mundo y no ignorando las otras formas en las que sufrimos, a lo que nos está instando también aquí Primera de Pedro, y lo que quiero que lleguemos es no seguir los deseos de la carne trae sufrimiento, no solo porque es algo en lo que nos sentimos cómodos, sí, el pecado en principio nos lleva a sentirnos bien y es como a lo que más estamos inclinados, y no hacerlo, no seguir la carne que produce en nosotros, sufrimiento, como que yo quisiera hacer esto, pero no lo debo hacer. Y también sufrimientos externos, lo vamos a ver en versículos adelante. Cuando empezamos a actuar como hijos de Dios, ¿qué es lo que sucede con los demás que no siguen a Dios? Es absurdo, usted es un tonto. ¿Por qué está haciendo eso? O sea, ¿por qué no vive con la libertad de vivir a sus anchas, sí? Pero es lo que nos va a animar aquí la palabra de Dios. Rápidamente para simplemente los versículos siguientes de Primera de Pedro, por eso les decía que este es un llamado para la iglesia. Pone el ejemplo de mujeres, compórtense de esta forma, hombres, compórtense de esta forma, todos, también es que estamos en el inicio de la iglesia, ancianos, compórtense de esta forma, jóvenes, compórtense de esta forma. Lo leo así rápido para que lo veamos. Son ejemplos prácticos. Mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón. ¿Sí? Seguramente para las mujeres, incluso también en esta época y en esa, que aquí está identificando que estaban casados con hombres desobedientes, sujetarse a ellos debió haber sido algo muy difícil. ¿Cómo así que él es desobediente a la palabra de Dios y yo me sujeto? ¿Sí? Debió haber sido también obedecer al Señor en este aspecto, pudo haber sido un sufrimiento para ellas. Igualmente con los maridos, dice, conviven de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Seguramente hay cosas en las que los hombres en este contexto y ahora pueden estar sufriendo o puede ser difícil para ellos ser comprensivos con sus mujeres, seguramente sí. Pero aquí está instando, no se comporten como antes, compórtense como hijos. Va a ser difícil. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces son ejemplos muy prácticos de ser firmes, ser sobrios. En el capítulo 4, hacia aquí está, diciéndolo muy bien. En el capítulo 4, del 3 al 11, le sigue hablando a todos. Versículos que son impactantes, pero que nos van a aclarar lo que estamos hablando. Dice, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y los insultan, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Pero el fin de todas las cosas se acerca.
Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Y aquí en adelante, bueno, sean cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que en todo, el fin de todo eso, Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. En estos versículos, dejando un poco que hablen por sí solos, encontramos ahí formas prácticas de vivir mientras nos encontramos con nuestro Rey en la eternidad. Encontramos en estos versículos respuestas a ¿por qué Dios no me ha llevado ya? ¿Por qué sigo aquí sufriendo? Bueno, aquí hay un ejemplo grande y solo quiero resaltar de este versículo. Los creyentes en todas las épocas han sufrido, ¿cierto? Y sabemos de testimonios de personas que han sufrido realmente mucho en, bueno, dictaduras, no sé, mundiales, Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y a mí algo que me ha impactado de esos testimonios que va muy en relación con estos versículos es, si uno ve que, voy a poner el ejemplo, uno ve en las películas un soldado que le pega a un niño, uno se llena como de rabia, como, ese soldado debería morirse por eso que hizo, el sufrimiento que está causando. Pero los testimonios de los creyentes que sufren son de amor con las personas que los hacen sufrir. Porque aquí dice, ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La actitud de un creyente al ver que su sufrimiento tiene un propósito en Dios, incluso con la persona que lo está haciendo sufrir, es de compasión. O sea, me estás haciendo sufrir, pero es que esto es temporal. Tú vas a sufrir el castigo de Dios por tu vida lejos de Él. Y eso es una actitud que yo creo que pues es antihumana. O sea, como seres humanos no sale esa compasión de nosotros. Es solamente la muestra de haber sido llevados de la tinieblas a la luz. Aquí es donde la vida cristiana no es solamente ser buenos, mejorar nuestra calidad de vida. No, es un cambio total. ¿Bien hasta ahí? Primer punto era el sufrimiento es una muestra de confianza en Dios de parte de sus hijos. El segundo, el sufrimiento es usado por Dios el sufrimiento es usado por Dios. ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan? El sufrimiento es usado por Dios para darme madurez. Y el último punto, puedes pasar a la siguiente, por favor. El sufrimiento es usado por Dios para su gloria por medio de Jesucristo. Aquí es donde vamos a encontrar la respuesta a el sufrimiento es una oportunidad para dar gloria a Dios, diferente a como lo veríamos normalmente. Quiero evitar el sufrimiento, pero aquí tiene un propósito excelso. Leo desde el primer versículo que sigue. 1 Pedro 1, versículo 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, la paradoja del gozo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Siguiente versículo, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Jesucristo, siguiente versículo, a quien ustedes sin haber visto lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Hebreos 12, si recuerdan un versículo muy famoso de Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por fe, solamente por fe es posible que el sufrimiento en nosotros genere regocijo, gozo, contrario, o sea, nos podrían llamar locos, pero al entender que es de gloria para Cristo, no es una locura. Sigamos viendo los versículos en adelante. Este sufrimiento, con el siguiente versículo, los que sufren
tienen un consuelo de parte del Señor. La venida de Cristo, y en el siguiente versículo lo expresa así. Acerca de esta salvación, versículo 10, ¿vale? Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procuraron saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. El ejemplo de Cristo, al padecer sufrimientos, y que está en toda su palabra, era que iba a morir sin una causa, era que iba a morir y todo iba a acabar ahí. No. Dice los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Con este ejemplo, ya vamos a andar con los siguientes versículos, con este ejemplo es que nos sigue recalcando. Versículo 12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello, a propósito de mantener esa conducta irreprochable, en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Un clamor que tienen también muchos, me acuerdo muchos salmos en los que se quejan con Dios diciendo, oiga, yo vivo una vida sirviéndote y sufro, y esta persona que vive mal, vive haciendo malas obras, triunfa. Pero, ¿qué dice aquí? Estas obras tienen un propósito incluso para con ellos que sufren, que hacen el mal. Dice 1 de Pedro 3:13. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. No tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que es en ustedes. ¿Defensa cómo? ¿Humanamente cómo haríamos? Pelea, voy a defender a Dios. ¿Cómo lo está diciendo aquí el Señor? Háganlo con mansedumbre y reverencia. Recuerden la compasión con aquellos que hacen el mal y están lejos de Dios. Teniendo buena conciencia para que en aquello que ustedes son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y aquí es donde esto trae realmente gloria. Esta es la forma práctica en la que nos mantenemos firmes en la fe. Así como decía que el diablo está como un león dispuesto a quien devorar, me imaginaba como firme, como si estuviera delante de un león sin temor. Estoy sufriendo, pero tiene un propósito, y el fin último es la glorificación de Dios. Identificándonos como hijos de Dios nos identifica siguiendo a Cristo de la siguiente forma, una ilustración muy bonita de 1 de Pedro 2, dice que viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, Cristo, ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nos está identificando con Cristo. ¿Por qué lo enfatizo acá? Por los siguientes versículos. Aquí nos va a mostrar cómo Cristo sufrió. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero pues es muy difícil que mi situación de seguir los pasos de Cristo sea ser crucificado en una cruz. Bueno, aquí muestra es la actitud de Cristo. Versículo 21 en el siguiente, por favor. Sí, 21. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. La actitud de Cristo del versículo 22 en adelante. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Las consecuencias de ello, ¿cuál fue? Versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. ¿Hay un consuelo de parte del Señor para aquellos que sufren? Sí. Y es el mismo en Isaías 53, ¿recuerdan qué dice más o menos Isaías 53? El sufrimiento de Cristo. Y
El resultado de ese capítulo de Isaías 53, ¿cuál es? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo nos muestra en su mismo ejemplo cómo el sufrimiento tiene un propósito y un final glorioso. Es difícil recordarlo cuando estamos sufriendo, pero mi ánimo esta mañana es que cuando estemos en esos sufrimientos nos acordemos de estas cosas, nos acordemos del ánimo que su palabra nos da, de que, bueno, esto es temporal, es un proceso, pero requiere de parte de nosotros confianza en Dios, requiere que estemos confiando en Dios día a día. Cada uno de ustedes sabe por qué sufrimiento está pasando. Ya. Sigamos viendo los últimos versículos ya de Primera de Pedro para llegar a una conclusión. Dice Primera de Pedro, el siguiente por favor, 3, versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Resultado, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Capítulo 4, desde el versículo 1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, nos habla a la iglesia de nosotros, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que les queda en la carne, ya no para pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Antes bien, en la medida en que se comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, ladrón, malhechor o entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Y como ejemplo de estos versículos que creo que ya nos han dicho bastante del sufrimiento y de su propósito, y estoy seguro que cambia nuestra perspectiva de los sufrimientos que estemos pasando. Un ejemplo práctico, corto. Les comentaba a mi familia en la oficina. En la oficina yo normalmente cometo un error, y es que yo me pongo mis audífonos y me concentro y puedo pasar todo el día ahí concentrado, como que no interactúo con mis compañeros. Pero en el momento en que sentí que el Señor me estaba instando a tener esa comunión con ellos, empecé a compartir con ellos, y para resumir el cuento, estábamos en una conversación normal y de un momento a otro alguien dijo, uy, ¿y eso que es cristiano? Y yo, para mí fue como, o sea, fue como alegría, pues al ver como estos conceptos, porque yo decía, pues sí me están diciendo algo que normalmente me pondría bravo, ¿cómo así que por ser y eso que es cristiano? Pero yo digo, pues ellos ya están viendo en mí algo diferente, están viendo, al interactuar con ellos, puedo ser testimonio y puedo pasar como estos padecimientos de Cristo. Entonces, ya para terminar, ahora sí, si quieren, cojamos nuestras Biblias para terminar y leamos estos versículos, que con este contexto, como les decía al principio, ya van a tener un impacto diferente en nuestras vidas. Con estos versículos termino, son los últimos versículos de Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, desde el versículo 6 al 11, voy a leer por si acaso, Nueva Biblia de las Américas. Listo. Versículo 6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá.
A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿estás sufriendo actualmente? Evalúa si es por hacer el bien, por dar testimonio, y si es así, alégrate. Como vimos, el consuelo es que, pásalo antes. ¿Cuál es el consuelo? Echen toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. No estamos solos y abandonados. Ahora la pregunta con la que comenzó todo esto, que Dios empezó a instarme a estudiar sobre esto. ¿No estoy sufriendo? Yo me preguntaba, pues como que no, de pronto no estoy sufriendo. Entonces, en vez de sentir un fresquito como por eso, como que todo está tranquilo, revisemos si estamos viviendo como hijos de Dios. Humillémonos delante de Dios y permitamos que Él muestre nuestras debilidades. Mostrar nuestras debilidades ante Dios no es exponernos para que seamos juzgados, para burla, para condena, sino que como hijos de Dios podemos abrir nuestro corazón al Señor, que Él exponga nuestras debilidades. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios con nosotros? Nos va a transformar, nos va a ayudar en esa lucha contra la carne. Recuerden cómo vivió Cristo, hasta dónde lo llevó su decisión de agradar al Padre. Él no vivió triste y perseguido continuamente, pero el Hijo de Dios, el Rey del universo, fue tratado injustamente, cuestionado en su forma de pensar y vivir, aun cuando hacía el bien. Y finalmente, en el momento de su muerte, sus criaturas que hicieron se alegraron, lo escupieron y lo hirieron con la tortura más inhumana posible. ¿Pero qué pasó con Cristo? Fue exaltada. Su resurrección, ese sufrimiento, ¿cuál fue el resultado? Nuestra vida. Sigamos su ejemplo, sigamos ese ánimo de sus pasos y, como les decía, cada uno sabe en qué está sufriendo actualmente. Espero que con lo que vimos en el tema de hoy, esas facetas del sufrimiento, hay diferentes razones por las cuales sufrimos, pero aún en estas, por seguirle, que su ánimo no decaiga, que no creamos la mentira de que somos bobos por seguirle, porque ante la evidencia no es así. Tenemos una esperanza mayor que yo creo que si cualquier ser humano escucha que tenemos esta esperanza en Dios, este consuelo, este amor de Padre, saldría corriendo diciendo, sí, yo estoy angustiado y no encuentro paz para mi alma. Entonces, espero que sea de ánimo para ustedes cuando estén en sufrimiento. Sé que es difícil acordarse de todo esto, pero pues espero que sigamos indagando sobre esto, sigamos viendo cómo es el carácter de Dios en el sufrimiento, recurramos a Él, humillémonos delante de Él y encontraremos realmente en Él paz y consuelo para nuestras almas en medio del sufrimiento. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque no fue inventada por nosotros, no fue una obra maestra de la mente humana, sino que por todas estas cosas, incluso difíciles de entender, pero que en tu Espíritu Santo nos muestra y aún trae aplicación a nuestra vida y es útil para nuestras vidas diarias donde sufrimos, donde nos alegramos, pero sabemos que en todas estas cosas tienes un propósito y que anímanos a seguir humillándonos delante de ti, confiando en quien tú eres, invitando también a otros que no te conocen y que sufren para que conozcan el consuelo máximo, conozcan la esperanza que realmente es la única que tenemos en este mundo. Tú entregaste a tu Hijo, se entregó por nosotros y solucionó el problema más grande que podríamos tener en este mundo. Asimismo, eres fiel, Señor, con nosotros como iglesia, sosteniéndonos, proveyendo no solo económicamente, sino que tú provees en todo, provees en las necesidades de nuestra alma. Ayúdanos porque en momentos de dificultad, en momentos en que hay escasez, en momentos en que hay burla, dificultades, es muy difícil acordarnos de cada versículo, pero sí que no nos olvidemos de las verdades que están en tu palabra, las verdades de que estás ahí con nosotros y de que podemos confiar plenamente en ti, que no nos vas a defraudar. Síguenos animando. Si alguno de nosotros tiene dudas, por favor, ayúdanos a acercarnos a ti, saber que tú eres Dios, eres un Dios real y que eh, eres cercano a nosotros, Señor. Permite que así sea con nosotros y con aquellos que amamos y que no te conocen, Señor.
Pongo estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.